la segunda clase de el Programa Único de Residencia de República Dominicana de Nefrología, que ya hemos iniciado. Cualquier, vamos a decir, fallo técnico que tengamos en la transmisión, favor avisar para tener una mejor transmisión de la información. Haciendo la aclaración que, a petición del doctor, que la mayoría de las residencias, o prácticamente todas las residencias, ya están funcionando en el terreno, por eso hemos tenido tal vez una disminución del número de personas que están, vamos a decir, online, pero solamente una sola residencia está manejando 18 residentes en vivo, o sea que eso no significa que hay menos personas, sino que al contrario, hay más personas que están conectadas. Entonces, iniciamos. Un momentico. Los temas que vamos a tratar, obviamente ya como un tema complementario a la primera clase de fisiología renal, van a consistir en la barrera de filtración glomerular, la regulación renal del potasio, la regulación renal del calcio, fósforo, magnesio, y vamos a hacer un esbozo sobre lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Desde el punto de vista anatómico, recordar que los riñones son dos órganos retroperitoneales, los cuales cuando se hacen una sección coronal de ellos van a tener dos grandes partes, una porción de corteza y una porción en forma de triángulo o pirámide, que son las diferentes médulas, las zonas pirámides medulares. Con respecto a lo que es la circulación renal, ya en la primera clase se esbozó que los riñones, a pesar de tener solamente un 0.4% del peso corporal, manejan aproximadamente un 22% de lo que es el gasto cardíaco. Y tenemos que la forma como son irrigadas específicamente es mediante el ingreso de la sangre a través de lo que son las arterias renales. Estas posteriormente se van a dividir en las diferentes arterias segmentarias, las cuales a su vez van a ir a las zonas que se encuentran entre un lóbulo renal y el siguiente, atravesando todo lo que es la médula renal hasta llegar a la unión entre médula y corteza. En esta zona, a su vez, va a realizar o va a dar una nueva arteria hija, que son las llamadas arterias arcuatas. Posteriormente van a dar las arterias interlobulares, y estas arterias interlobulares van a dar entonces lo que es la arteriola eferente. Desde el punto de vista de imágenes, podemos ver en la primera gráfica cómo se vería esto si lo dibujamos. Pero desde el punto de vista real, en lo que es la patología renal, esto es un poquito confuso de ver. Y como vemos, la única diferencia que tenemos con respecto a lo que es la corteza y médula es que la corteza va a tener glomérulos, mientras que la médula obviamente no va a tener los mismos. Entonces, la arteriola aferente es importante recalcar que va a dar paso a un primer lecho capilar que va a ser el penacho que va a formar per se el glomérulo, mientras que posteriormente este penacho de asas capilares van a volver a formar un sistema de arteriola, específicamente lo que es la arteriola eferente, y posteriormente cuando este penetra en lo que es la médula va a dar origen, o en el sistema de túbulo mejor dicho, va a dar origen a otro sistema de lecho capilar que recibe el nombre de vasas rectas o capilares peritubulares, mejor dicho, como fue expuesto en la primera clase. Entonces, importante recalcar que la unidad funcional de lo que es el riñón es la nefrona. Y la nefrona, como podemos ver, tiene segmentos que se encuentran en lo que es la corteza y segmentos tubulares que se encuentran a nivel de lo que es la médula. Podemos decir que la nefrona se divide en dos subunidades, que serían en este caso el corpúsculo renal y posteriormente los diferentes túbulos que van a formar todo un sistema que va a participar tanto en lo que es la reabsorción como la secreción de sustancias necesarias para lo que es la formación de la orina. El corpúsculo renal a su vez está formado, como vemos en esta bella gráfica, tanto por el glomérulo per se, es decir, el sistema de asas capilares formado por la división de lo que es la arteriola aferente, que se va a dividir en aproximadamente entre 20 a 40 capilares independientes que posteriormente van a coalescer o van a volverse a unir para formar lo que es la arteriola eferente. Esta a su vez está rodeado por una cápsula, que en este caso es la cápsula de Bowman, rodeado por un epitelio visceral que va a formar la capa del glomérulo, específicamente llamado los podocitos, y una capa parietal, formando entre ambas capas una luz que es hacia donde se moviliza el filtrado glomerular, posteriormente a atravesar lo que es la barrera de filtración de la cual vamos a hablar en el día de hoy. Pero esta gráfica muy bonita, si vamos a lo que es la realidad y ya pasamos de tener una mente de medicina interna a una mente, vamos a decir, de médico general, y pasamos a lo que es una mente de nefrólogo. Realmente la imagen que tenemos que tener en nuestra mente cuando llegamos a pensar en un glomérulo son estas que vemos acá.
y vemos una primera gráfica en la cual vemos un glomérulo con una tinción básica de hematocilina eosina. Luego tenemos una tinción con ácido periódico de Schiff, que sería la, vamos a decir, la segunda tinción más utilizada en nefrología. Acá tenemos una tinción con metamina de Jones, específicamente una tinción de plata, especial sobre todo para ver lo que es membrana basal glomerular. Y por último tenemos una tinción con un tricrómico de Masson. Estas cuatro formas de cómo ver el glomérulo son las formas como el nefrólogo debe pensar siempre cuando hablamos del mismo, y son las tinciones básicas utilizadas para la biopsia renal, como veremos posteriormente en temas posteriores. En este slide que tenemos acá vemos cómo el proceso de formación de orina es el resultado, a su vez, de tres procesos que vemos a continuación. La orina se forma por un proceso inicial de filtración, un proceso secundario de reabsorción y un proceso terciario de secreción, que va a variar dependiendo de la molécula que se esté analizando en cuestión. Para que todo esto se produzca, el primer proceso específicamente el filtrado glomerular, que es sobre el cual haremos hincapié, tenemos que, una vez el porciento del gasto cardíaco que ingresa al riñón a través de lo que es la arteriola renal, que podríamos mencionar que es 1100 mililitros de sangre por minuto, un porciento de la misma va a salir del compartimiento vascular y va a pasar específicamente a lo que es la luz de la cápsula de Bowman, formando lo que es el filtrado glomerular, atravesando una serie de capas que en sí constituyen una unidad funcional llamada barrera de filtración. Pero para poder entender esto es importante recalcar lo que es un capilar o cómo funciona un capilar. Y para poder entender esto tenemos que recordar que hay una serie de fuerzas que actúan en los diferentes extremos del capilar llamadas fuerzas Starling. Estas fuerzas fueron comentadas en la primera presentación, pero es importante recalcar porque las fuerzas Starling que participan en lo que es tanto lo que es la movilización de sustancias en lo que es el extremo arterial hacia el intersticio y la movilización de sustancias en el extremo venoso desde el intersticio hacia la luz. Este fenómeno que se da acá de recirculación en los capilares sistémicos es muy diferente en lo que es el capilar, que en este caso llamaríamos el glomérulo. Y vemos cómo lo que acabamos de mencionar se menciona en esta gráfica. ¿Ok? Pero si nos vamos a lo que nos compete a nosotros, que es cómo funciona el capilar glomerular, vemos que las fuerzas de Starling acá van a tener valores de referencia que van a ser muy diferentes a lo que era un capilar sistémico. La suma de todas estas fuerzas, no importa si tenemos un extremo arterial inicial, arterial aferente, y un extremo arterial final o arterial eferente, va a ser hacia una presión neta de filtración positiva. Es decir, siempre a lo largo de todo las asas capilares glomerulares se va a producir un fenómeno de fuerzas que va a favorecer la filtración de moléculas desde la luz vascular hacia la luz de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, el filtrado glomerular, desde el punto de vista físico, podemos decir que es el resultado de esta fórmula que vemos a continuación. Es el resultado de la presión neta de filtración, que es positiva hacia el filtrado, por el llamado coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración, en el caso del capilar glomerular, es el resultado de multiplicar lo que es el área de superficie del capilar por la permeabilidad del mismo. Cuando tenemos enfermedades que alteran lo que es el área de superficie del capilar glomerular o que alteran las capas de la barrera de filtración, obviamente se va a alterar la permeabilidad y va a haber una reducción del área de filtración, por lo tanto el coeficiente va a reducirse y el filtrado como tal va a alterarse. Eso es anexo a los cambios que pueden darse a nivel local como a nivel sistémico de las fuerzas de Starling, y por lo tanto todo esto son factores que van a modificar desde el punto de vista fisiopatológico lo que es la modificación hacia la alta o la modificación hacia la baja con respecto a lo que es el filtrado glomerular de cada nefrón. Entonces, hablando sobre lo que es la barrera de filtración, podemos decir que esta está compuesta por estos tres componentes. Vamos a tener un endotelio capilar, disculpen que ahí dice capilar, una membrana basal glomerular y un podocito. El endotelio capilar es importante recalcar que es un endotelio capilar especial, no es, desde el punto de vista histológico, estos se dividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y la característica especial de este endotelio es que va a tener agujeros entre una célula endotelial y la siguiente, que recibe el nombre de fenestras. Eso lo vuelve un endotelio o un capilar, en este caso tipo 3. Pero todos estos componentes que vemos acá son sencillos si lo expresamos de esa forma, pero si lo vemos en un microscopio electrónico, como vemos acá, son altamente, vamos a decir, complicados de determinar y obviamente ameritan estudio por parte de nosotros.
Entonces, desde el punto de vista de la composición exacta de estas tres barreras, tenemos que, ya dijimos que el endotelio se caracteriza por tener la característica de tener fenestras. La membrana basal glomerular se caracteriza a su vez por estar compuesta por tres componentes. Vamos a tener una lámina rara interna, una lámina densa, que es el centro de, de lo que es la membrana basal glomerular, y una lámina rara externa. Toda esta membrana basal glomerular usualmente es sintetizada tanto por células endoteliales como por células podocitarias, y estas contribuyen a la formación de la misma. Esta está compuesta específicamente por 4 elementos, el más importante del cual, desde el punto de vista clínico, es el colágeno tipo 4. Pero además del colágeno tipo 4, vamos a tener también laminina y vamos a tener también heparansulfato. Y otro componente que es de menor relevancia clínica. El heparansulfato es importante recalcar porque es una sustancia que está cargada eléctricamente desde el punto de vista negativo, y cuando se produce una pérdida o una lisis del mismo, entonces vamos a tener que este componente de la membrana va a perder dicha carga y va a favorecer una alteración en lo que es el filtrado, como veremos posteriormente. Por último, tenemos el podocito, que no es más que la hoja visceral de lo que es la cápsula de Bowman, y este a su vez va a tener características especiales que mencionaremos posteriormente. En esta gráfica que vemos acá, que es una simplificación de dicho tema, vemos a su vez que los elementos que van a atravesar lo que es la barrera de filtración se van a caracterizar por no tener un paso fácil, sino que se van a caracterizar por tener que atravesar estas tres barreras, y no necesariamente de forma, vamos a decir, horizontal, sino que se movilizan entre los diferentes espacios, vamos a decir, como se pueda. Y esto a su vez le da una característica, le da tres características a la barrera de filtración, que es lo que llamamos, le da la característica de selectividad. Los componentes que le van a dar la selectividad van a ser más que nada el componente del tamaño, es decir, las moléculas a mayor tamaño, por lo tanto a mayor peso molecular, tienen menor posibilidad de atravesar la membrana o la barrera de filtración. Los componentes a su vez, por la forma, una forma que altere o que sea mayor de las fenestras, en el caso del endotelio vascular, o de los poros en hendidura, que serían los espacios que se encuentran entre un podocito y otro. Si tienen una forma mayor a los nanómetros de grosor de estos espacios, obviamente el paso de dichas moléculas es menor. Y por último tenemos que las cargas presentes a lo largo de lo que es el endotelio, la membrana basal y el podocito, estas tres estructuras están llenas de cargas negativas, más que nada mediadas por heparansulfato, las cuales se van a caracterizar por producir una menor difusión de elementos cargados con carga negativa. Es decir, mientras que los cationes, que son los iones que tienen carga positiva, pueden pasar con mayor facilidad la membrana basal glomerular, los aniones, que serían las moléculas que están cargadas con carga negativa, tienen menor predisposición a atravesar dicha membrana. Todo esto que acabamos de hablar es fácil expresarlo acá, pero si hacemos un corte de la membrana basal, la estructura que tendríamos sería la siguiente. Y o es importante recalcar, desde el punto de vista clínico, que vemos cómo estas proyecciones en la parte más hacia arriba de esta barrera de filtración, estas digitaciones que se ven hacia arriba, no son más que las extensiones del cuerpo de los podocitos que reciben el nombre de pedícelos o proyecciones podocitarias, las cuales cuando hay injuria en el podocito se van a alterar, y obviamente es un marcador desde el punto de vista de microscopía electrónica de que hay un daño al podocito y hay una enfermedad obviamente que está afectando la membrana basal, la que está afectando la barrera de filtración. Entonces, el podocito es el protagonista de la barrera de filtración, y tenemos que las características o las funciones principales del mismo no son más que limitar el paso de la albúmina, principal proteína sérica, y otras proteínas sanguíneas, mantener la forma de los capilares glomerulares subyacentes, favorecer la producción de proteínas de matriz extracelular, las cuales a su vez van a ayudar a la conformación de lo que es la membrana basal glomerular, y producir, o tiene una función en este caso, hormonal, o sea, endocrina, en la cual se encarga de producir el factor angiopático, como es el caso del factor de crecimiento vascular endotelial, el cual es el encargado de favorecer un buen desarrollo del endotelio. Cuando no se produce el mismo, la sobrevida de las células endoteliales es menor, y por lo tanto hay una muerte de ellas. Cuando tenemos enfermedades glomerulares, tenemos que hay una injuria a los podocitos, y obviamente todas estas funciones no se van a cumplir del todo.
Desde el punto de vista de microscopía electrónica, vemos esta gran imagen que se ve a color, la cual yo creo que es una imagen, vamos a decir, muy explicativa, donde vemos cómo un podocito, en este caso sería la célula naranja, tiene un cuerpo, un centro donde se encuentra su núcleo, y luego tiene digitaciones que van a, vamos a decir, puedan unirse entre otros, entre las diferenciaciones que reciben el nombre de poros en hendidura. Entonces, importante recalcar en este corte lo que es la barrera de filtración, lo que es la membrana basal glomerular. Desde el punto de vista de tamaño, la membrana basal glomerular tiene un tamaño que ronda los 300 a 400 nanómetros. Y esto es importante desde el punto de vista clínico porque alteraciones de la membrana glomerular que provocan una disminución de su tamaño, como es el caso de enfermedades genéticas comunes en la población, específicamente en este caso la membrana basal delgada, que está presente en un 2 a un 9% de la población según las series, va a favorecer una alteración de la función de la misma y por lo tanto va a favorecer alteraciones en lo que es el examen de orina. Otras patologías, como veremos más adelante, van a producir alteración de la membrana basal glomerular, produciendo un engrosamiento, es decir, en vez de tener de 300 a 400, vamos a tener valores mayores del mismo, como es el caso, valores por encima de 500, como veremos en patologías, como es el caso de la nefropatía membranosa, que sería el prototipo principal a hablar. Entonces, desde el punto de vista de la anatomía, dijimos que los podocitos tienen un cuerpo, tienen proyecciones llamados pedícelos y tienen espacios o poros en hendidura entre estas proyecciones, las cuales están recubiertos por una membrana proteica llamada slick diaphragm o diafragmas en hendidura. Estas tienen una importancia desde el punto de vista clínico y lo explicaremos en el siguiente slide. Estas proteínas que tenemos acá que van a formar el diafragma en hendidura, específicamente van a ser la nefrina, la podocina y una serie de proteínas especiales que son las proteínas NEP. La nefrina funciona como una especie de zipper en lo que es la estructura del diafragma en hendidura, encargado de limitar lo que es el paso de proteínas a través de lo que es el segmento podocitario de la barrera de filtración. Esta a su vez va a tener una serie de proteínas de anclaje que van a ayudar a anclar dicha proteína que prácticamente está de forma horizontal en lo que es la estructura de las proyecciones proteicas. Y por último tenemos que para cimentar a la podocina vamos a tener las llamadas proteínas NEP. Junto a estas vamos a tener una serie de estructuras formadas por actina que son el citoesqueleto. Todo esto es un poquito complicado si lo explicamos de esta forma, pero si lo vemos en esta gráfica creo que es de mayor comprensión. Vemos cómo tenemos la nefrina, que está presente más que nada en lo que es la luz del diafragma en hendidura. Vamos a tener las proteínas de anclaje, que son las podocinas. Vamos a tener las proteínas NEP, que también le dan anclaje. Y obviamente en el interior vamos a tener un citoesqueleto formado por actina. Entonces, importante recalcar que esta estructura, que vamos a decir tiene varios componentes, es afectada por un grupo de enfermedades. Entre estas vamos a tener llamadas las enfermedades que afectan al podocito tradicionales y las enfermedades que afectan al podocito no tradicionales. Dentro de las tradicionales vamos a tener las llamadas glomerulopatías primarias clásicas, que serían la enfermedad de cambios mínimos, la nefropatía membranosa y la enfermedad, en este caso, la glomerulosclerosis focal y segmentaria. En cambio, las llamadas podocitopatías no tradicionales estarían compuesto por la nefropatía diabética, la glomerulosclerosis postinfecciosa, enfermedades de depósito como la enfermedad de Fabry y la glomerulonefritis membranoproliferativa. Entonces, desde el punto de vista de las podocitopatías tradicionales, vamos a decir como resumen, en la enfermedad de cambios mínimos vamos a tener una afección global de lo que es el podocito. En la focal y segmentaria vamos a tener una afección genética o adquirida sobre lo que es la nefrina y la podocina. Y por último, en la nefropatía membranosa tenemos que haber una afección debido a un efecto mediado por anticuerpos que va a favorecer el depósito de material de anticuerpos de lo que es el espacio del podocito y entonces entre los porositario para es con el solo con las del día hendidura, como ya comentamos, afección de la pulmonía es el mecanismo. El segundo mecanismo sería una afección o una lesión sobre lo que es la membrana basal glomerular. Específicamente, si hay injuria sobre el podocito va a producir un exceso de matriz que va a favorecer un engrosamiento de la membrana basal glomerular y por ende una alteración en lo que es el filtrado y va a producir también secreción de enzimas que van a degradar
la membrana basal o la cohesión de lo que es la membrana basal glomerular, y estas enzimas, como ejemplo, vamos a tener las llamadas metaloproteasas. Ese sería el segundo mecanismo de injuria podocitaria. Y por último, el tercer mecanismo de injuria podocitaria que va a favorecer el desarrollo de proteinuria sería el hormonal, es decir, si no hay podocitos, no hay hormonas, como es el caso del factor de crecimiento endotelial vascular, y por lo tanto no va a haber un aumento en la sobrevida del endotelio vascular, el cual va a disminuir y va a favorecer el desarrollo de una proteinuria. Entonces, pasando a lo que es el sistema de túbulos, vamos a olvidarnos de lo que es las imágenes clásicas que siempre hemos visto en los libros de fisiología, como debemos ver los túbulos, como lo vemos en estas dos imágenes, tanto en una con hematocilina eosina, con una tinción de hematocilina eosina y otra con una tinción de ácido periódico de Schiff o PAS. Y vamos a hablar específicamente del manejo que se da en el sistema de túbulos de 4 electrolitos, como vemos acá, como sería el potasio, el calcio, el fósforo y el magnesio. Entonces, vamos a iniciar con el segundo tema, que sería la regulación renal del potasio. Importante, como vemos acá, tenemos esta gráfica en la cual vemos cómo el balance del potasio es importante debido a que las alteraciones que se producen en el mismo va a favorecer el desarrollo de arritmias cardíacas que pueden llevar inclusive a una parada cardíaca y el desarrollo de fibrilación, en este caso ventricular. Vemos cómo la ingestión diaria de potasio es de 100 miliquivalentes al día, mientras que para mantener el balance tenemos que la excreción debe ser también de 100 miliquivalentes al día. Lo único que el 92% o el 92 en este caso miliquivalentes, si fueran 100, se eliminarían por el riñón y solamente 8 miliquivalentes se eliminarían por las heces. Con respecto al potasio total que se encuentra en el organismo, importante recalcar que el 98% se encuentra a nivel intracelular. Es decir, que las células son el reservorio principal de potasio que tenemos en el cuerpo, mientras que solamente un 2% se encuentra a nivel plasmático. Por lo tanto, el cuerpo tiene varios sistemas que favorecen una regulación adecuada con el objetivo de mantener la cantidad de potasio en plasma solamente un 2% en relación a lo que es el potasio total. Es decir, mantener un balance entre 3 a 4.5 a 5 miliquivalentes a nivel sérico. Entonces, ya con respecto a lo que es el manejo del potasio por parte del sistema de túbulos, tenemos que la regulación de lo que es el potasio, o el proceso de reabsorción de potasio, pudiéramos dividirlo en un proceso que es constante, es decir, un proceso que se da siempre, no importa las modificaciones que se produzcan tanto en la concentración como en el sistema hormonal, que se da más que nada en el túbulo contorneado proximal y en el segmento grueso del asa de Henle. En el túbulo contorneado proximal tenemos que se produce una reabsorción de un 65% del potasio, mientras que en el asa de Henle se produce una reabsorción de un 25 o un 30% del mismo. En cambio, en las porciones que van posterior a estas entes del sistema, tenemos 8% de volumen que esto con el tema recto. Tanto recalcar una sección importante a nivel de esta situación que vamos a tener en el proceso de sección. Hay una cosa que la acumulación variable o la absorción de potasio en la porción variable de la información. Como en los pacientes con insulina sería un factor que va a favorecer el ingreso del potasio en las células, mientras que el déficit del mismo originarían lo contrario. La aldosterona va a favorecer el ingreso hacia las células del potasio, y lo contrario tendríamos si hay una deficiencia del mismo. La alcalosis va a favorecer el ingreso, mientras que la acidosis lo contrario. Y así, por igual, toda la serie de factores que podemos ver en esta gráfica. Ahora, en la porción variable, desde el punto de vista de los nefrólogos, de nosotros importante, o de los nefrólogos de formación, es importante recalcar que en el sistema de túbulos distal, el proceso de la secreción de potasio se produce de la forma siguiente. Vamos a tener en este lado el compartimiento luminal y en el lado izquierdo el compartimiento vasolateral. En el compartimiento vasolateral, el potasio va a moverse del intersticio hacia el interior de las células tubulares mediante la acción de la bomba sodio-potasio ATPase. Mientras que del intersticio, mientras que de la luz, el citoplasma de las células tubulares hacia la luz tubular, se va a movilizar el potasio mediante dos canales. Se va a movilizar mediante el canal grande de potasio, que es el verde que vemos acá, y por el canal epitelial de potasio medular, que es el morado que vemos acá en esta gráfica explicativa. Importante recalcar que
a nivel del túbulo, de la segunda porción del túbulo contorneado distal y del túbulo colector. Esta gráfica que vemos aquí es la representación que se ve en la mayoría de las células, que son específicamente las llamadas células principales. A este nivel tenemos, ya como fue comentada en la clase pasada, sobre todo en el comentario del doctor Oliver, tenemos que es el lugar donde actúa la aldosterona, la cual va a favorecer cuando está presente el desarrollo de más bombas sodio-potasio ATPasa, de más canales de potasio, y por lo tanto todo esto va a favorecer la reabsorción de sodio y la secreción de potasio a este nivel. Como mecanismo compensatorio es importante recalcar lo siguiente. En los procesos de acidosis aguda tenemos que los hidrogeniones van a producir una inhibición de la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, es decir, que van a favorecer hasta cierto punto que permanezca el potasio en el espacio, en este caso corporal, o el espacio intersticial y vascular, y originando una leve hipercalemia, mientras que en los procesos de acidosis crónica, como se ve sobre todo en los pacientes renales nuestros, tenemos que se va a producir lo contrario, es decir, va a haber una exacerbación de la acción de la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo tanto va a haber una aumento de la secreción de potasio hacia la luz, con el objetivo entonces de evitar la hipercalemia, y esto es importante saber lo que es un mecanismo de protección corporal. Entonces, además de las células principales, en este componente del sistema de túbulo distal vamos a tener las llamadas células intercaladas. Desde el punto de vista como dato nuevo, en relación a la época cuando la mayoría de nosotros nos formamos en fisiología, es importante recalcar que antes se entendía que las células intercaladas solamente constituían un 10% de lo que es la luz epitelial a este nivel, pero ahora se ha demostrado lo contrario. Este grupo de células corresponden ahora a un 30 o un 40% de la luz tubular, y no solamente son unas células únicas, sino que ahora hay dos variedades. Tenemos las células intercaladas tipo A, que como dato interesante tenemos que en lo que es el equilibrio o la regulación del equilibrio ácido-base se van a caracterizar por producir una reabsorción de bicarbonato como bicarbonato nuevo, mientras que las células intercaladas tipo B, dentro de procesos de acidosis, en este caso sérica, van a producir una eliminación, perdón, de alcalosis sérica, van a producir una eliminación de iones bicarbonato. Esa sería la diferencia principal desde el punto de vista fisiológico. Entonces, y por último, desde el punto de vista hormonal, aquí tenemos una gráfica, la gráfica donde vemos los componentes azules, que explica bastante bien lo que sucede cuando tenemos un aumento en la ingestión de potasio. Tenemos que se va a producir un aumento de lo que es la concentración sérica de potasio. Esto va a producir, o es uno de los tres estímulos encargados de la secreción de aldosterona. La aldosterona, es importante recalcar que se elimina mediante la acción de la ACTH, mediante la acción de la angiotensina 2 y mediante cargas elevadas de potasio a nivel sérico. Todo esto va a favorecer un aumento de la secreción de potasio a nivel de los túbulos colectores corticales, y por lo tanto de esta forma se elimina mayor cantidad de potasio a nivel renal, y de esta manera se mantiene lo que es la homeostasis. Pasando entonces al tercer tema, vamos a hablar acerca de lo que es la regulación renal del calcio. Importante recalcar que es uno de los principales cationes corporales y es el principal catión que interviene en lo que es el metabolismo mineral, que es tan importante para la fisiopatología de nuestros pacientes renales. El calcio, importante recalcar que se encuentra en un 99% depositado en el hueso, un 1% se encuentra fuera del hueso, y de este tenemos que 0.9 está en el líquido extracelular y solamente 0.1 se encuentra a nivel del líquido intracelular. Para mantener la homeostasis, como vemos acá, cuando un individuo ingiere potasio, por ejemplo, con una ingesta de un vaso de leche al día, va a ingerir 1 gramo de calcio. Este calcio, perdón, se va a absorber un 35% a nivel del intestino, mientras que el resto va a eliminarse en las heces. 1% importante se va a adaptar en el hueso, y como vemos, para mantener la homeostasis, el exceso se va a eliminar, en este caso, aproximadamente un 10% se va a eliminar a través de lo que es la orina. El calcio a nivel sérico es importante recalcar que se puede dividir en dos tipos. Aquel que es difusible y por lo tanto pudiera atravesar tanto las membranas celulares como la barrera de filtración, que sería tanto el calcio iónico, que corresponde a un 50%, y el calcio que está unido a complejos, sobre todo fosfato, que corresponde hasta un 10%. Mientras que el calcio no difusible sería aquel que es unido a proteínas. Desde el punto de vista de acción o las alteraciones séricas, lo que realmente produce una acción, tanto patológica como fisiológica, más que nada, es el calcio difusible. Este es importante para funciones de conducción nerviosa, contracción muscular, secreción de hormonas y coagulación sanguínea.
Entonces, con respecto a lo que es el manejo renal del calcio, es importante recalcar que un 65% del mismo se absorbe o se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, 25% se reabsorbe a nivel de lo que es el asa de Henle, y vemos que la porción restante se absorbe a nivel de lo que es la porción distal del sistema de túbulos. Desde el punto de vista de cómo se reabsorbe, es importante recalcar que a medida que la nefrona va pasando del segmento proximal al segmento distal, de una mayor reabsorción por vía entre célula y célula, es decir, reabsorción paracelular, tenemos que ya pasa un 100% en el sistema de túbulos por vía transcelular o a través de las células. Y esto tiene relevancia debido a que, como veremos a continuación en las próximas slides, vemos que las hormonas van a favorecer una menor o una mayor reabsorción de calcio en el sistema de túbulos distales. Vemos como en esta gráfica del túbulo contorneado proximal, el calcio pasa por difusión simple en este caso y posteriormente es sacado por transporte activo por estos dos grupos de bombas que vemos acá. Entonces, esto en el túbulo contorneado proximal cambia en los diferentes segmentos de túbulos y desde el punto de vista clínico es importante recalcar lo siguiente, tanto en lo que es el asa de Henle como en lo que es el túbulo contorneado, la segunda porción del túbulo contorneado distal y el sistema de túbulos, tenemos que el calcio o la reabsorción del mismo por vía transcelular es afectado por la PTH. La PTH específicamente se va a unir al receptor PTH1 que se encuentra en la membrana vasolateral de estos componentes y va a favorecer una mayor expresión de los canales epiteliales presentes en la membrana o compartimiento luminal de calcio. Específicamente, es importante que recordemos el nombre de TRPV5, que es el que se encuentra más que nada en el túbulo contorneado distal y es el que más es expresado ante la presencia de PTH. Si hay mucha PTH, va a haber mucho TRPV5 y por lo tanto mayor reabsorción de calcio. Si no hay PTH, va a haber menos y por lo tanto menor reabsorción de calcio. Al igual, tenemos que a nivel de este grupo de sistemas distales va a haber una serie de receptores que son los receptores sensibles al calcio. Es decir, que si hay mucho calcio, esto va a producir una señal inhibitoria que va a hacer que haya menos TRPV. Micrófono encendido. Ok. No hay preguntas, entonces, no hay interrupción. Ok. Entonces, es importante recalcar que esto va a favorecer que simplemente se reabsorba menos calcio. Entonces, el calcio sérico está regulado por dos hormonas principalmente, que serían en este caso la calcitonina, que tiene un efecto de disminución de calcio con depósito del mismo en hueso y con una disminución de la reabsorción a nivel del intestino y una disminución de la resorción a nivel renal. Mientras que la parahormona secretada en este caso por las células paratiroides van a tener un efecto contrario. Van a favorecer un aumento de la resorción ósea, un aumento de la resorción intestinal y un aumento de la resorción renal. En esta gráfica es importante recalcar que la función de la PTH sería la siguiente. Cuando hay bajas cantidades de calcio, tenemos que los receptores sensibles al calcio presentes en las glándulas paratiroides van a tener un efecto que van a suspenderse el efecto inhibitorio de estos receptores. Por lo tanto, se va a secretar PTH y la PTH, actuando mediante su, vamos a decir, su segundo mensajero, que sería en este caso la vitamina D, va a favorecer aumento de la resorción ósea, es decir, el hueso se va a disminuir y va a favorecer la liberación de calcio y fósforo. Va a haber un aumento de la reabsorción intestinal de calcio y también hasta cierto punto de fósforo, mientras que a nivel del intestino va a favorecer un aumento de la reabsorción de calcio y va a favorecer una disminución de lo que es la reabsorción de fósforo, es decir, tiene un efecto de reducción de la reabsorción de fósforo. Entonces, ya hablamos de los receptores sensibles al calcio. En este caso también es importante recalcar que las glándulas paratiroides también tienen unos receptores especiales que son los receptores de vitamina D. Si hay mucha vitamina D circulando, tenemos que esta va a favorecer una inhibición de la secreción de PTH. Y estos dos receptores tienen una función, vamos a decir, importante desde el punto de vista clínico debido a que son los sitios de acción de los principales fármacos que utilizamos para la acción o para la regulación de lo que son los trastornos minerales óseos presentes en los pacientes renales, ya estén estos en diálisis o no estén en diálisis. Asimismo, es importante recalcar que el fósforo y la vitamina D tienen el FGF23 tiene un efecto, en este caso, estimulador sobre lo que es la liberación de PTH, debido a que de esta manera se va a producir una regulación que va a favorecer la eliminación renal de fósforo si estas dos se encuentran en valores elevados. Entonces, con respecto a la vitamina D, creo que ya esto lo dimos en la primera clase, para ganar tiempo lo voy a volar.
y estos son los diferentes factores que intervienen en lo que es la regulación del calcio. Pasando al cuarto tema entonces, que sería ya la regulación renal del fósforo y el magnesio. Tenemos que el fósforo, es importante recalcar que en vez de un 99%, bajamos a un 85% del porcentaje presente en hueso. Solamente un 1% se encuentra en el líquido extracelular y la forma como están presentes es como ion fosfato monohidrógeno y ion fosfato dihidrógeno. Si tuviera un H3PO4 sería ácido fosfórico, que también una de las formas como hasta cierto punto pudiéramos encontrarlo. Pero estas son las dos formas que más nos interesan desde el punto de vista de nefrología, porque son tampones buffer que nos ayudan a regular el equilibrio ácido-base. Un 80% del fósforo se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, mientras que el resto se produce reabsorción a nivel de lo que es el sistema, vamos a decir, de túbulos distales. Un 10% de todo el fósforo en situación fisiológica es el que se excreta a nivel de lo que es la orina. Por último, ¿qué efectos tiene la PTH con respecto a lo que es la eliminación o reabsorción de fosfato? Es importante recalcar que la PTH per se va a producir una reducción en el transporte máximo de los túbulos de fósforo, favoreciendo lo que es una eliminación de fósforo a través de lo que es el sistema de túbulos renales. Esta gráfica yo creo que es una de las más explicativas con respecto al balance calcio-fósforo, en el sentido de que si tenemos mucho fósforo, el fósforo va a producir una estimulación de la secreción de PTH con el incremento renal de la excreción de fósforo. Asimismo, el fósforo va a favorecer a nivel óseo el aumento de una molécula que es la llamada FGF23, que lo hablaremos más ya cuando hablemos de metabolismo mineral óseo, y esta a su vez tiene un efecto similar a la PTH, que va a favorecer en este caso la reducción de lo que es la reabsorción de fósforo. Y este mecanismo se explica a nivel renal de la forma siguiente. En situaciones fisiológicas tenemos que, a nivel de lo que es el compartimiento luminal, vamos a tener dos transportadores de fósforo a nivel del riñón. En este caso vamos a tener el transportador sodio-fósforo 2A y el PIB2 y el PIB número 2. Es importante saber estos dos nombres porque estas dos moléculas, sobre todo la primera, son afectadas, la presencia de esta molécula es afectada por la PTH y el FGF23. Y esto sucede de la forma siguiente. Cuando tenemos un exceso de fósforo a nivel óseo, vamos a tener un aumento de la síntesis del factor de crecimiento fibroblástico 23, el cual va a unirse a un receptor que se encuentra en el compartimiento vasolateral. Este receptor tiene un correceptor, que es el cloto, que se encarga de aumentar la potencia de la señal cuando el FGF23 se une al receptor del mismo. La acción de estos dos componentes básicamente es que cuando hay mucho FGF23 va a producir una interiorización del canal de sodio fosfato y por lo tanto van a favorecer una fosfaturia. Creo que eso es importante que lo manejemos porque cuando hay trastorno mineral óseo, específicamente vamos a tener que a medida que avanza la enfermedad renal va a haber una reducción del correceptor cloto. Por lo tanto, si no hay cloto, la señal mediada por FG23 va a disminuir su potencia y por lo tanto no va a haber una interiorización del canal sodio-fósforo y por lo tanto los niveles de fósforo van a comenzar a aumentar. Esta es la génesis de lo que es el trastorno mineral óseo y creo que era importante explicarlo. Por último, bueno, el penúltimo tema, tenemos el magnesio, que es un ion importante que manejemos. Lo más relevante que tenemos que saber como nefrólogos es que el magnesio se reabsorbe más que nada en el asa de Henle. Por lo tanto, cuando tenemos uso de drogas que afecten la acción del asa de Henle, como es el caso de los diuréticos, en este caso los diuréticos de asa, tenemos que va a haber una gran pérdida de magnesio. Y es importante recalcar que el magnesio es necesario para la utilización como cofactor de diversas reacciones químicas enzimáticas que se manejan en el cuerpo. Entonces, por último, ya este sería el último tema y creo que voy a tiempo. En esta gráfica de patología renal vemos el glomérulo como debemos ver el glomérulo, ¿verdad? En este caso vamos a tener una tinción con ácido periódico de Schiff y vemos estas células que están marcadas abajo. Estas células específicamente son las llamadas mácula densa. Específicamente esa es la segunda porción o la primera porción, mejor dicho, del túbulo contorneado distal. Específicamente son una serie de células cilíndricas que van a caracterizarse por ser sensibles al sodio y al cloro. Y esto lo explicaremos a continuación. En esta gráfica vemos dos imágenes, un dibujo y vemos un glomérulo específicamente donde se ve la arteria aferente
y la arteriola aferente y la arteriola eferente junto con la mácula densa. Específicamente, esto es un glomérulo teñido con una tinción de metamina de plata de Jones. Entonces, en la imagen que vemos acá del gráfico, del dibujo, importante recalcar que cuando tenemos pérdida o tenemos una alteración de las fuerzas de Starling, específicamente vamos a tener una alteración sobre todo lo más común de lo que es la presión hidrostática capilar. Ejemplo, nuestro paciente está sangrando. Si nuestro paciente está sangrando, tenemos que como mecanismo secundario para aumentar la presión arterial, tenemos lo que es la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la forma como esta actúa es la forma siguiente. Si baja la presión hidrostática capilar, vamos a tener una disminución de lo que es la presión neta de filtración. Esto va a favorecer, por la fórmula que ya aprendimos, va a favorecer una disminución del filtrado glomerular. De esta forma, cuando disminuye el filtrado glomerular, va a haber una menor cantidad de sodio y cloro que va a llegar a el túbulo colector distal, específicamente la primera porción. Aquí vamos a tener que las células que están presentes a este nivel son sensibles al sodio y al cloro y van a enviar una señal específicamente a las células que están anexas a ella, específicamente lo que es la arteriola aferente, pero también el eferente. Esta señal va a favorecer dos cosas. En primer lugar, va a favorecer la liberación de una prehormona que es la prorenina. La prorenina se va a transformar a nivel sérico en renina. Y la renina va a desencadenar una cadena, vamos a decir, una cadena hormonal que que explicaremos a continuación, que es la llamada cadena del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Otro efecto que va a producir la mácula densa, y tal vez menos discutido, es que va a favorecer la dilatación de la arteriola aferente, la cual es mediada más directamente por la mácula densa que el efecto que vemos o que hemos aprendido mediado por la angiotensina 2. Y en este gráfico, esto explica prácticamente todo el sistema. Tenemos que, ante el estímulo ya descrito, el riñón va a secretar renina. El hígado produce una molécula, una gran molécula que llamada angiotensinógeno, el cual está compuesto por 458 aminoácidos. Esta renina va a degradar decapéptidos del angiotensinógeno, formando la llamada hormona angiotensina 1. Y la angiotensina 1, a su vez, es activada por la ECA, ¿verdad? La ECA, a su vez, va a favorecer que se le escindan dos aminoácidos de la angiotensina 1, formando una molécula de 8 aminoácidos llamada angiotensina 2, la cual tiene todas estas funciones que vemos acá. Pero desde el punto de vista renal, la que más nos interesa es que cuando se unen a los receptores AT2 o receptores de angiotensina 2, número 2, a nivel de las arteriolas aferente y eferente y a nivel del túbulo contorneado proximal, va a favorecer una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo cual va a favorecer un aumento de la presión hidrostática capilar de forma retrógrada y por lo tanto va a favorecer un aumento del filtrado glomerular, manteniendo en este caso la homeostasis renal y asegurando de esta forma que la función del riñón se preserve. Asimismo, tenemos que a nivel de lo que es el túbulo contorneado proximal y uniéndose a los receptores AT2, va a favorecer un aumento de la acción en este caso el transportador de la sodio-potasio ATPasa, aumentando lo que es la resorción de sodio y favoreciendo de esta forma, si hay más sodio en el cuerpo, mayores niveles de presión arterial se van a presentar. Entonces, desde el punto de vista de nefrólogos, es importante que sepamos que la angiotensina 1 y 2 no son las únicas angiotensinas, sino que en el proceso enzimático subyacente a la elaboración de la misma pueden formarse otra serie de angiotensinas que tienen menor valor para nosotros, pero es importante que nosotros sepamos, como es el caso de la angiotensina 1,7, la angiotensina 3, que tiene más moléculas, específicamente 9, y la angiotensina 4, como que ya la composición de aminoácidos que vemos acá ya explican su conformación. Desde el punto de vista ya final, a pesar de que se habló en el tema anterior, es importante ver esta gráfica en el cual siempre recordamos que el mecanismo de contracorriente renal mediado por ADH es importante para concentrar o para diluir la orina. Y este mecanismo de concentración es el que se ve afectado, sobre todo en enfermedad renal, vamos a decir, cuando está progresando, generando lo que es la famosa isostenuria o la incapacidad de concentrar la orina a pesar de los estímulos mediados por ADH. Básicamente, esta sería la finalización. Entonces pasaríamos a la fase de preguntas y creo que estamos en tiempo. Gracias por escucharme. Ahora pasamos a la fase de comentarios.